Hoy vamos a hablar del tema de las horas lectivas no lectivas. El martes recién pasado en el Congreso Nacional, la ministra de Educación señaló muy categóricamente que el país no tenía recursos para aumentar el porcentaje de horas lectivas en el proyecto de carrera docente. ¿Qué significa esto? Como soy profesor voy a ocupar la pizarra. En Chile, actualmente, el profesor del total de sus horas contratadas, el 25% son para el trabajo no lectivo. Es decir, el 75% son clases frente a alumnos y el 25% queda para todo lo que es preparar pruebas, preparar material, planificar, corregir pruebas, atender apoderados, reunirse con los colegas, reuniones técnicas, etcétera, etcétera, un largo etcétera de actividades no lectivas que se llaman. El proyecto carrera docente del gobierno sube a 35% el porcentaje de horas no lectivas. Y nosotros consideramos que eso es totalmente insuficiente. Si efectivamente se quiere mejorar el trabajo docente, se quiere otorgar condiciones adecuadas para tener un buen trabajo con los niños, se requiere mucho más que eso. El gremio ha demandado el 50 y 50, que no es una cifra antojadiza. El promedio de los países OCDE, de los cuales Chile es parte, es de un 40% frente a alumnos y un 60% para las actividades no lectivas. O sea que cuando pedimos el 50 y 50, ni siquiera estamos alcanzando el promedio de los países OCDE, estamos pidiendo algo absolutamente razonable. Nosotros hablamos de partir con un 40% de horas no lectivas para ir hacia el 50%. Nos parece una buena forma de comenzar a mejorar este problema que es un nudo central dentro del trabajo docente. 5 puntos, datos del propio ministerio, 5 puntos de mejoramiento de las horas no lectivas. El ministerio habló al principio de 300 millones de dólares cuesta, la ministra dijo 400, no sé por qué aumentó, pero dejémoslo en 350 dólares, para manejar un promedio de las dos cifras que el mismo ministerio ha dado. 350 dólares por año. Costaría pasar del 35 al 40% y poder iniciar efectivamente con una señal potente de que se quiere de verdad mejorar las condiciones del trabajo docente. ¿Qué son 350 dólares? Comparémoslo con alguna otra cifra, para ver si es verdad que no hay plata en Chile. Hace unos años atrás, 10 aviones bombarderos, aviones de guerra, 10 que Chile compró, F-16, costaron 660 millones de dólares. Es decir, 12 puntos de mejoramiento de la proporción de horas no lectivas en el trabajo docente. 660. Y Chile gasta más o menos en promedio anualmente en gasto en armamento 800 millones de dólares. Es decir, casi 3 veces lo que se necesita para pasar a comenzar con un 40% de horas no lectivas. Veamos otro ejemplo. El royalty del cobre. ¿Qué es lo que es el royalty? El royalty es un impuesto, un derecho que pagan las empresas transnacionales extranjeras por explotar el cobre, que les genera utilidades. Lo normal en las utilidades de explotación del cobre se habla que son el 20%, pero en Chile las utilidades son tan buenas que esas empresas transnacionales alcanzan hasta el 50% de utilidad de la explotación del cobre que hacen. Ellos pagan un royalty de un 5%. Un 5%, que es una cifra ridículamente baja, porque el promedio internacional en distintos países que se le cobra a las empresas extranjeras cuando hacen explotación minera es de un 25%. Pagando el 5%, las empresas mineras se recaudan más o menos entre 600 y 700 millones de dólares, aproximadamente. Es decir, que si nosotros tuviéramos del 5 al 10% el royalty del cobre, recaudaríamos adicionalmente unos 650 millones de dólares, con lo cual podríamos alcanzar de una vez el 50 y 50% que se está demandando. De una vez. Solo aumentando del 5 al 10, que todavía queda muy lejos del 25% que expliqué es el promedio en los países, el promedio internacional, y que además todavía les permitiría a las empresas transnacionales extranjeras tener igual altísimas utilidades. Es perfectamente posible pasar del 5 al 10, recaudar lo necesario para el proyecto de carrera docente, incluso sobraría plata a lo mejor para meterlo en la gratuidad y no dársela solo al 60% como pretende el gobierno en la educación superior, y sobraría plata. Entonces,
Cuando estamos hablando de algo tan sencillo como que el gobierno pase del 35 al 40% de horas no lectivas y haga un compromiso de llegar en un plazo razonable al 50 y 50, y la respuesta que nos dan es que no hay plata, yo creo que es una respuesta inaceptable, porque Chile tiene plata y tiene que redestinarlo a la educación. Lo que se gasta en armamento tiene que redestinarlo a la educación y cobrarle a las empresas extranjeras un impuesto mínimo mayor, un royalty mínimo, que igual les va a generar de todas maneras grandes utilidades para destinarlo a la educación. ¿Cómo que no hay plata en Chile? Nosotros decimos que sí hay plata para el 40% y después llegar al 50%.